La cantante Aitana se ha presentado en vivo y por supuesto todas las alarmas han saltado porque se ha mostrado de manera muy vulnerable, haciendo una introducción de la canción Akureiri un poco diferente a la que tiene acostumbrados a sus fans. Ya lo sabes, si te gustan las Tecni Reacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito si quieres más material sobre Aitana en el canal. Así es como la presentaba. Sobre todo, no permitáis nunca que nadie os diga que nada es para siempre, porque muchas cosas pueden ser para siempre, porque la familia es para siempre, los amigos son para siempre, y vosotros vais a estar siempre. Si tú te fijas físicamente, ella se muestra completamente rota, aunque ella intenta sonreír porque está continuamente como con una sonrisa en los labios, pues te das cuenta que está haciendo esfuerzos sobrehumanos para contener esas lágrimas. Comenzar a cantar una canción con este nivel de constricción en la garganta se le tornaría, supongo que, muy difícil. ¿Ves? Es una risa, pero está el llanto detrás. Hace cantar al público porque ella tiene la garganta completamente cerrada por la emoción. Se cierra esta laringe y no hay manera humana de que salga sonido. Por lo tanto, cuando está embargada por la emoción, tiene que sí o sí hacer cantar al público porque ella es incapaz en este momento. La verdad es que Aitana es dueña de una voz de las voces más dulces que hay actualmente en el panorama musical. Es una voz pequeñita, pero es una voz con una tesitura muy alta. Tiene bastante agilidad, tiene su sello personal a la hora de cantar, que ha hecho que la carrera de Aitana vaya constantemente en ascenso, ¿no? Estamos en un mi bemol de la quinta octava. Para ella son tonalidades que no le cuestan absolutamente nada hacer. Está muy habituada a cantar en belting, a cantar en voz mixta en la quinta octava. Madre del amor hermoso. Es un fa de la quinta octava, chicos, estamos hablando. Es decir, fíjate tú, la voz tan delgadita que tiene Aitana, pero a pesar de que está cantando en la quinta octava, si tú te das cuenta, es una voz que no molesta. No me resulta como que esté gritando o esforzándose para hacer ese fa 5, ¿no? Si tú te fijas, esta interpretación en vivo con respecto a una que ha hecho 3 días atrás, solo 3 días o 4 días atrás, es otra Aitana. En solo 3 días o 4 días ha hecho un cambio. Efectivamente coincide con algún suceso en su vida, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero si tú te fijas, los gestos que presenta son completamente diferentes. La forma de cantarla es más reflexionada. Dependiendo del momento en el que estemos, va a sonar de una manera o de otra, completamente diferente, ¿eh? Este break empieza, aunque tú, na, 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 na. Vale, aquí es un la bemol de la tercera octava. Na, na, na. Tampoco es una nota tan baja, pero a ella le desaparece. Pierde completa presencia en esa nota porque ella canta muy, muy, muy por arriba. Me gustan estas segundas y terceras voces que hace para cambiar la línea melódica principal también. Esto está muy bonito hecho.
otra vez le embarga la emoción. Es prácticamente imposible cantar con dolor, cantar con algo que te está apretando aquí constantemente la garganta. Pero yo agradezco al artista cuando realmente se muestra su lado personal, que ella se permita el ser vulnerable, se permita que sus fans la conozcan más como persona, más que como artista en ese momento, conozcan a la Aitana real, a lo que le duele, a lo que le llega, ¿no? Y estos momentos tan reales que presenta en el escenario también llegan mucho al público, le da ánimos para poder continuar. Esa risa nerviosa con llanto detrás, está intentando de manera sobrehumana poder reponerse, pero es muy difícil en estas condiciones. Mira cómo se muerde el labio. Muchas veces no nos acordamos que los artistas son personas y pasan sus separaciones y pasan en momentos dolorosos como fallecimientos, por ejemplo, de algún miembro importante de la familia o cosas que le puedan pasar o sentirse mal. Ellos tienen que presentarse a cantar, pero tenemos que estar muy agradecidos porque en este momento, ¿qué ganas tendría Aitana de ponerse a dar un concierto? Cuando capaz que hacía 20 minutos, es un ejemplo que estoy dando, que no sé si pasó así o no, pero capaz que hace 20 minutos su novio la dejó, ponele, ¿no? O hace una hora su novio la dejó. ¿Qué ganas esa persona se va a presentar a cantar? Pues tiene que tener la entereza de presentarse, aunque sabe que va a tener algún momento que le va a hacer daño dentro del concierto, porque es especialmente esta canción, que es una canción que escribe junto a su pareja, ¿no? Una persona normal, cuando le pasa una cosa así, pues se queda en su casa o no habla con nadie, no tiene que dar ninguna explicación, sufre en casa en silencio, pero en este caso tienes que dar la cara ante miles de personas y cumplir tu fecha. Es tan simple como eso, ¿no? Es como que no tienen ni derecho a pasar ese momento pues en soledad, ¿no? Intenta, pero su garganta está completamente cerrada. Intenta hacer el coro, que es muy característico de esta canción. Está muy tocada ya, ¿no? Vamos muy, muy fuerte. Mira, llorando estas manos. Llora por Es difícil. Qué fuerte. Me da pena, pobre. Me da pena verla en estos momentos así tan emocionados, pero lo agradezco tremendamente. Es una chica que yo descubro hace muy poquito porque a mi hijo le gusta muchísimo Aitana, entonces empecé a escuchar la música de Aitana, luego vi que en el canal también me la pedían muchísimo y oye que me he enganchado, me la pongo de fondo cuando estoy haciendo algo y esa vocecita tan dulce que tiene, pues a mí por lo menos me relaja. Y hay una canción más que me gusta a mí muchísimo, que quiero rescatar para que la escuchemos a ver qué tal lo hace en esta ocasión. Fíjate aquí que es del 29 del 7, Starlight. Son 4 o 5 días antes, ¿eh? Canta con otra entereza, canta diferente. Ya verás. Yo sé que fue para mí que acabó esta historia, que menos de mi memoria, que por las noches te voy a ver. Porque nunca vi que estar enamorada, siempre supe no dije nada, mi corazón se quiso esconder. ¿Ves? Si tú te fijas cuando va hacia la tercera octava, na 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 na, aquí bien, na 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 na, no es tan bajo. Es un fa sostenido aquí, no es tan bajo, pero a ella le resulta muy bajo por su clase de tesitura, ¿no? Di a la gente que estoy loca, si yo estoy loca, es para que tú hagas en mi cabeza. Tiene este vibratillo tan especial que hace de vez en cuando. Este es el sello particular de Aitana. Es un vibrato muy, muy diferente al que uno pues suele escuchar, ¿no? Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca dirá que si tú regresas
es cierto que tiende a nasalizar, utiliza los resonadores medios de la cara hacia la nariz. Por momentos tú la escuchas con un poquito de nasalización allí. Vas a quedarte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte. A nuestra historia le hace falta una segunda parte. Vas a quedar. Fíjate que es un sí de la cuarta octava, está a punto de pasar a la quinta octava y fíjate con qué tranquilidad, con qué serenidad y qué bien pues encaja esa nota sin ningún tipo de problema. Que nos digan que eso nunca sale bien. Bien, esto es mucho de ella. Vas a quedarte, te haré de todo por volver a enamorarte. Tengo miedo porque nunca pude reemplazarte. Si lo intentas te prometo que estaré. ¿Ves? Pero a mí no me sale. Es algo muy característico de Aitana y donde tú escuches esa vocecita y ese vibrato al final de las frases, vas a decir, es Aitana, no la puedes confundir con otra artista. Por eso hablo de sello particular, de sello personal. Vas a quedarte. ¿Ves? Estas son notas muy cortitas. La verdad es que no es de sostener o mantener notas vibradas por largo tiempo. Es otra forma de cantar que tiene Aitana y es muy dulce siempre. Constantemente escuchas dulzura en la voz. Porque nunca admití estar enamorada. Siempre lo supe y no diga nada. Ser eterno no diga nada. Dile a la gente que yo estoy loca. Si yo estoy loca es porque cantas en mi cabeza. Palabras, es decir, a veces tiene finales que son muy hablados, palabras directamente, la voz muy susurrada. Utiliza el vocal fry a veces para iniciar las frases. Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora me equivoca. Diga que si tú regresas, ¿qué? Vas a quedarte. Qué bonito, oh, qué bonito. Madre mía, parece una película esto. Es increíble, es tan bella ella que se ve como una película total esto. Es una maravilla esta imagen. Maravilla. Inclusive cuando hace una voz hablada, como ahora más fuerte, fíjate que lo está haciendo en la quinta octava. Yo diría que Aitana es una soprano, en realidad. Qué bonito. Hermoso todo esto. Me ha encantado esta parte. La imagen. ¿Ves? Vas a quedar imposible para Aitana. Este re bemol de la tercera octava es completamente imposible para Aitana. Imposible porque ella está aquí arriba. Para ella es imposible este principio de la tercera octava, ¿eh? Porque sé que te perdí, no me gusta. Por momentos, cuando intenta cantar en el principio de la tercera octava, vas a escuchar lo que es más aire que sonido, porque las cuerdas se abren, no pueden sostener eso ya. Entonces escuchas esto, el susurro más que la voz cantada, ¿no? Prometí a mi corazón volverte a ver. ¡Ay, qué rico era! Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte. Toda esta parte es muy bonita. Además, chicos, la canción es preciosa también. Si lo intentas te prometo que esta vez. Esto es Aitana total. Es cuando sostiene, no vibra las notas. Recién ahí es cuando vibra la nota y es un sí de la cuarta octava. Vas a quedarte.
muy... Starlight. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Wow! Chicos, precioso. ¡Oh! La diferencia de interpretación en las dos canciones es un mundo. No digo que no tuviera problemas 5 días atrás, probablemente sí los tenía, pero de momento pues podía cantar, podía estar más entera, a pesar de tal vez tener la mente en otro lado, pero no estaba afectada, digamos, a nivel vocal. Ya el día 3 de agosto estaba completamente afectada a nivel vocal, pues era imposible para ella sostener esa canción. Chicos, ¿les gusta Aitana? ¿Quieren más de Aitana? Contármelo aquí en los comentarios que estaré leyéndolos. Un besito muy grande y hasta el próximo episodio. ¡Mua!